Cordial saludo. En este video les quiero compartir un poco sobre la vida y aportes del gran filósofo, ilustre santo y teólogo Santo Tomás de Aquino. Y para empezar, quisiera hablarles primero sobre su vida. Santo Tomás de Aquino nace en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, en el año 1225. Fue hijo de los condes de Aquino y recibe la primera educación religiosa y científica en la bahía de Montecassino, para pasar después a la Universidad de Nápoles. Allí tuvo contacto con Fray Juan de San Julián, causa de que a sus 16 años frecuentase la comunidad de los hermanos predicadores, siendo el principio de su vocación a la vida apostólica. A sus 19 años, Santo Tomás de Aquino ingresa en la Orden de Predicadores. Esta opción juvenil de Santo Tomás deberá confirmarla más de una vez. Primero, frente a su aristocrática familia que de novicio le secuestra y le pone en el calabozo durante 6 meses en el castillo de Rocaseca. Posteriormente, a los maestros de París que no le permiten la docencia en la universidad por su condición. También les hablaré un poco de lo que hizo Santo Tomás de Aquino en París, pues por indicación de Fray Juan Teutónico, maestro de la orden, termina sus estudios en París y Polonia bajo la guía de Fray Albert, quien le convence de la necesidad de profundizar en Aristóteles, el filósofo de la razón. A sus 32 años, Santo Tomás de Aquino es maestro de la Cátedra de Teología en París. En Tomás, la palabra de Dios en la Escritura tiene la superioridad sobre las otras ciencias y hace a la oración la fuente más fecunda de sus investigaciones mientras permanece en París. Santo Tomás y los hermanos predicadores elaboran en comunidad filosofía y teología, para después hacerla presente en la universidad. Santo Tomás de Aquino murió en la abadía de Fossanova, Estados Pontificios, Bossa Nova, el 7 de marzo de 1274, más o menos a los 48-49 años. Cuando iba de camino al concilio de Lyon, fue canonizado el 18 de julio de 1323 por el Papa Juan XXIII en Aviñón, y el 4 de agosto de 1880 se le proclamó patrón de todas las universidades y escuelas católicas. Para conocer un poco más sobre el tema de la filosofía, voy a hablarles un poco sobre algunas obras teológicas y filosóficas, pues Santo Tomás escribe muchas obras en las cuales se destaca por su profundidad, admirando a maestros y estudiantes por la claridad, distinción, sutileza y verdad con la que procedía la explicación de tantas y de tan distintas materias. Fue argumentar que la fe y la razón no eran ideas contrapuestas, sino que entre estas dos era posible que existiera armonía y concordia bajo la hipótesis que presenta Santo Tomás de Aquino. La fe siempre tendrá superioridad sobre la razón en caso de que se consigan ideas contrapuestas basadas unas en la fe y otras en la razón. Las vinculadas con la fe siempre serán superiores, puesto que Tomás de Aquino considera que Dios es el elemento superior y esencial con relación a cualquier otro. Para Tomás, la razón es una herramienta que resulta un tanto restringida para acercarse al verdadero conocimiento de Dios. Sin embargo, sí es un elemento esencial para obtener el tipo de conocimientos que él consideraba verdaderos. La relación entre fe y razón debe ser armoniosa para ayudarse mutuamente. No hay que elegir entre razón o fe, sino que éstas se ocupan de cosas distintas. La teología trata sobre lo sobrenatural, aquello que está más allá de la razón, y el único modo de alcanzar este conocimiento es mediante la fe, mediante la creencia. El saber filosófico, sin embargo, tiene por objeto de estudio todo aquello posible por la razón en la experiencia, pues no hay necesidad de escoger entre una u otra. Son saberes distintos con fines distintos.
En la Edad Media, un tema que preocupaba a los pensadores era el de los universales. Se preguntaban si los conceptos universales y abstractos, como la idea del hombre, existen de forma independiente o solamente existen realizada en los sujetos concretos y singulares. Los realistas, entre ellos los seguidores de Platón, creían que los universales sí tienen una existencia como realidad separada, independiente. Los seguidores de Aristóteles consideran que no. A este grupo pertenece Santo Tomás de Aquino. Él nos dice que los universales no son realidades independientes. No es que hay una idea del ser humano para que tenga existencia real. Es algo mucho más sencillo. La idea del ser humano es un concepto al que accedemos mediante la abstracción. La esencia, por tanto, no es lo mismo que la existencia. La apropiación de Santo Tomás de Aquino respecto de los universales se llama realismo moderado. El Papa Gregorio IX, a través de un ayudante, habló con Santo Tomás de Aquino y le dijo que estaría muy bien llegar a todo el mundo, a los judíos, los musulmanes, todos de ahí. La Suma Contea los Gentiles, en esta obra y en otra llamada la Suma Teología, crea una especie de manual para sus alumnos en donde Tomás de Aquino trata las principales cuestiones sobre Dios. En esta última, Santo Tomás tratará de demostrar racionalmente la existencia de Dios a través de 5 vías, 5 caminos. Cada vía es un proceso lógico que nos permite acceder al conocimiento de la existencia de un ser supremo que es Dios. Pues lo que hace Santo Tomás de Aquino es reinterpretar y adaptar al filósofo Aristóteles en función de los preceptos cristianos. Para lograr entender un poco mejor lo que se va a decir a continuación, vamos a recordar un par de nociones de Aristóteles. Y podemos empezar afirmando que el filósofo Aristóteles entendía el movimiento en un sentido muy amplio. Cualquier tipo de cambio es un movimiento y no tan solo el movimiento local. El nacimiento, el crecimiento, la muerte, todos estos son movimientos en el sentido aristotélico. Pues Aristóteles creía también que todo lo que se mueve es movido por otro. Hay motores, lo que se mueve, y móviles, lo que es movido. Pero no puede haber una sucesión infinita de motores y móviles, como por ejemplo, ¿de dónde procede un dinosaurio? De un huevo. ¿Y ese huevo qué pasa? ¿Surgió espontáneamente? Pues no. Procede de otro dinosaurio y es otro animal, que a su vez, ¿de dónde procede? Sí, de otro huevo. Vemos que de esta forma de razonar nos lleva a una sucesión infinita de elementos. De ahí, Aristóteles concluye que tiene que existir algo que inicie el movimiento sin necesidad de que ahí lo inicie nada. Un ser completamente autónomo. Esto es el motor inmóvil aristotélico. Lo que hará Santo Tomás de Aquino será cambiar ese motor aristotélico hasta convertirlo en un Dios personal y creador que será el Dios cristiano. Al tener esto claro, podemos entender mucho mejor las 5 vías propuestas por Santo Tomás de Aquino. En la primera vía, Santo Tomás de Aquino nos dice que todo está en constante movimiento, al mismo tiempo que establece que la imposibilidad de que algo se mueva y sea movido a la vez. Por ende, todas las cosas que se mueven lo hacen porque otro elemento provocó dicho movimiento. Como hemos visto, esta es una creencia aristotélica que Santo Tomás de Aquino comparte y es una consecuencia de la definición de alto y potencia. Es imposible que una cosa respecto de lo mismo sea motor inmóvil para no caer en un ciclo hasta el infinito. Hace falta un primer motor no movido por nadie, que es Dios. Es imposible que una cosa sea causa de sí misma. Por ejemplo, nosotros no nacimos espontáneamente o de la nada, sino que nos tuvieron nuestros padres y a ellos otros padres.
Y esto no se puede sostener hasta el infinito. Tiene que haber una causa eficiente primera, que es Dios, y así nosotros existimos, porque ha coincidido, pero podríamos no haber existido. Esto no da sentido de continuidad al universo. Necesitamos un ser absolutamente necesario que sea garantía de la existencia de los demás seres, es decir, Dios. La segunda vía es la dependencia causal. Tiene que ver con la cadena causal. A través de esta vía se busca reconocer de la gran causa eficiente que ha existido precisamente por Dios, quien es el comienzo de todo, la causa principal de todas las demás cosas que han sucedido, que suceden y que sucederán. En otras palabras, esta vía nos dice que hay cosas que son causa de otras cosas, pues nosotros no tenemos que pensar más en nuestra propia existencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa inmediata de nuestra existencia? Sí, nuestro padre y nuestra madre. La tercera es sobre lo posible y lo necesario. Habla sobre el hecho de que el mundo está repleto de posibilidades en diferentes ámbitos de la existencia. Todo lo que nos rodea tiene la posibilidad de existir o no, debido a que es posible que sea destruido. Nos dice en sí que hay seres que existen pero podrían no existir, lo que conocemos como seres contingentes. También es cierto que tiene todo el sentido si por alguna casualidad del destino nuestro padre y nuestra madre hubieran nacido en otro país, es posible que nunca se hubieran conocido, y si ellos no se hubieran conocido, pues sí, nosotros no existiéramos. La cuarta es la jerarquía de valores, porque para Santo Tomás de Aquino el reconocimiento de los valores es una de las vías ideales para acercarse al concepto de Dios, diciéndonos que hay seres menos o más perfectos, así que tiene que existir el ser más perfecto, la perfección absoluta, que sea el que nos permita medir la perfección relativa de los demás seres. Y la última, la quinta vía, es el ordenamiento de los objetos. Tomás de Aquino establece que los objetos naturales no tienen pensamiento, por lo que no pueden ordenarse a sí mismos. Esto hace necesario la existencia de un sujeto superior que se encargue de poner el orden. Esta vía nos afirma que en el universo hay orden, hay seres que sin tener conocimiento saben cómo actuar, como por ejemplo, un pájaro no ha tenido la necesidad de leerse una enciclopedia sobre el vuelo, pues porque sabe volar. Es decir, que debe existir un ser inteligente que dirija todas las cosas naturales y ordene el cosmos. Estas 5 vías nos llevan a una misma conclusión. La conclusión es que Dios existe. Por último, se concluye que el pensamiento de Santo Tomás fue considerado como la teología y filosofía oficial de la Iglesia Católica durante mucho tiempo. De ahí que tuviera gran relevancia histórica. Y la pregunta que intentó resolver sigue en pie, y es: ¿puede la razón humana conocer realidades situadas más allá de su experiencia? ¿Necesita el mundo un primer motor que lo inicie o se basta a sí mismo? Para despedirme, quisiera dejarles una frase de Santo Tomás de Aquino que dice: para el que tiene fe no es necesaria una explicación, mas para aquel sin fe no existe explicación posible. Este video fue realizado por María de los Ángeles Bolaños Acosta.